Ayer lo adelantábamos en esta edición de Telediario, la preocupación que existía por la cantidad de casos denunciados durante el pasado fin de semana de violencia familiar. Es habitual, por lo que hemos consultado con especialistas, con funcionarios, que en diciembre aumenten sustancialmente los casos. Esto puede estar ligado con lo emocional, con el acercamiento de las fiestas, con múltiples, también el mayor consumo de alcohol, es otro elemento que aquí aparece en esta época del año. Ahora, estas circunstancias nos han revelado también la preocupación que existe por parte de las víctimas, sobre todo en los sectores más vulnerables, de poder acceder a la justicia, de poder realizar una denuncia, de sentirse realmente contenidas cuando ocurren situaciones como la violación de un cerco perimetral o el no cumplimiento de una orden de restricción. Incluso nos han planteado algunas mujeres de que no conocen, no saben cómo utilizar el botón antipánico y necesitan de esa contención, de ese lugar en el que puedan ser informadas, sepan a qué teléfono comunicarse, a quién deben recurrir para realizar una denuncia. Y también la situación de los niños y niñas en el marco de esa violencia familiar. Por eso nos resulta muy valioso darle continuidad al tema y en este caso junto a la doctora María Victoria Cabañaro, quien es jueza de niñez, adolescencia y familia. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿tienen también esta misma preocupación desde la justicia de lo que está ocurriendo con el aumento de casos fundamentalmente en diciembre? Sí, realmente el tema de la violencia, como hablábamos hace un momento, es un tema que nos atraviesa a todos, y el tema de violencia familiar y violencia de género es un tema que también nos ocupa a todos. Es decir, estos espacios me parecen sumamente útiles y necesarios para que las mujeres, las personas en general, tomen conocimiento de cuáles son los espacios, las herramientas a las cuales pueden acudir ante esta situación que día a día aumenta. ¿Por qué están aumentando? ¿Por qué diciembre es particularmente un mes en el que ayer mismo la policía nos informó de otros 2 nuevos casos? Mira, entiendo que el tema de violencia familiar, violencia de género, que es el tema puntualmente que hace a mi competencia, es una temática que permanentemente crecen los casos. Claramente habrá situaciones coyunturales, situaciones particulares, la época del año, las emociones que muchas veces nos atraviesan. En muchas audiencias que yo tengo oportunidad de llevar a cabo con las personas que llegan al juzgado, yo siempre les explico que la violencia es como una especie de un iceberg, ¿no? Donde nosotros vemos un pequeño espacio que es lo que se visibiliza, pero por debajo hay muchas cuestiones que atraviesan, cuestiones a veces de conflictos no resueltos en el ámbito de familia, en las relaciones de padres e hijos, cuestiones que tienen que ver con salud mental, cuestiones a veces también de las crisis económicas. Toda esa emocionalidad no transitada adecuadamente puede gestar o ser, digamos, un campo fértil para el desenvolvimiento de situaciones de violencia. En ese marco, doctora, una preocupación que trasciende, pero que particularmente afecta a las mujeres de los sectores más vulnerables, lo hemos planteado claramente aquí en el noticiero con algunos de los casos, es no saben a dónde denunciar, no saben cómo ser escuchadas. A veces denuncian hasta 7, 8, 10 veces y no encuentran esas respuestas. Sienten que la justicia les queda demasiado lejos. Bueno, me parece que es un tema muy interesante para analizar, ¿no? Una de las finalidades fundamentales de la justicia es que la gente no sienta que somos un espacio lejano, muy por el contrario, que puedan tener acceso a la justicia, y me parece importante destacar dentro de la estructura del Poder Judicial existen asesorías especializadas en violencia familiar y violencia de género, con la clara particularidad que poder acceder a estas asesorías pueden hacerlo inclusive personas hasta con recursos, porque ni siquiera la limitación económica es, digamos, un límite para poder acceder a este asesoramiento. Estas asesorías, como su nombre lo indica, tienen la función de brindar la información, asesorar, comunicar en las personas aquellas cuestiones que necesitan saber y también acompañarlas en el proceso. Eso me parece muy importante que se conozca, porque
esto de tener, que no pasa en algunas otras sedes del Poder Judicial, pero que sí tiene la particularidad Río Cuarto, que es tener estas asesorías especializadas, permiten esto que usted dice, ¿no? La posibilidad del acceso a la justicia sin poner límite a tener o no a tener recursos. A veces las víctimas no solamente desconocen esto, sino que les resulta hasta geográficamente una cuestión que nos planteó una de las especialistas, la doctora Lucía de Carlos, nos decía, hasta les resulta lejos hasta llegar a tribunales. Y para las personas más vulnerables, ese primer paso de convencerse de que tienen que denunciar al agresor, al violento, de superar ese primer miedo, necesita de que se abran puertas, de que se acerquen lugares. Pensaba mucho en la territorialidad, ¿no? En los barrios, allí la justicia queda más lejos. Claramente, sí. Por eso me parece importante gestar estos espacios, también concientizar a los distintos espacios sociales, las escuelas, las vecinales, los dispensarios, hospitales, es decir, todas las personas que están en contacto tal vez con personas que son víctimas de violencia, me parece que son referentes sociales muy importantes. Inclusive el Poder Judicial ha generado un programa de referentes comunitarios intentando hacer esto que usted refiere, salir del espacio físico de tribunales donde a veces la gente le cuesta llegar, generalmente las víctimas, ni hablar de los niños, las niñas y adolescentes, sino poder acercarse a la gente. Este tema, digamos, de la violencia impera un compromiso social, hasta el punto que las denuncias pueden ser realizadas hasta de manera anónima, porque también podemos pensar en que hay víctimas que pueden no animarse a cruzar, a hacer este paso y realizar la denuncia, pero si alguna persona, algún familiar conoce de esta situación, también puede hacer esa denuncia de manera anónima. Este compromiso social desde las distintas áreas entiendo que puede colaborar ampliamente en hacer frente a este flagelo, claramente, que es la violencia familiar y de género. Bueno, mire, tengo un poco de pudor en hacerle esta pregunta porque, digo, es la matriz misma, pero me la hago porque me la han trasladado también muchas mujeres que plantean, a veces a través del mensaje, ¿cuál es la violencia que se puede denunciar? Digamos, hemos tenido casos aquí de mujeres que nos han dicho, bueno, si no llegás golpeada, ni te toman la denuncia. Si no ven el moretón, no te hacen caso. Vas y le decís, mira, pero me amenazó. En algún caso, una de las víctimas nos decía, me rompió el botón antipánico. Y en muchos casos es una violencia de amenazas, advertencias psicológica, económica. ¿Cuándo la justicia actúa ante la denuncia de violencia? Mire, lo que las normativas plantean son los distintos tipos de violencia. Claramente está la violencia. Graduación. En realidad una clasificación o un tipo de tipos de violencia, en el cual se entiende la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia simbólica y también la violencia económica. Claramente son todos tipos de violencia que quien la sufre debe denunciarlas. La justicia tiene distintas maneras de intervenir. Desde nuestro rol, desde el juzgado de violencia familiar y de género, nosotros somos un juzgado que toma medidas cautelares, es decir, medidas de emergencia, tendientes a hacer cesar la violencia ante estos tipos de violencia que usted refiere. A todos, esto incluye no solamente la física. No, por supuesto que a todas. La mujer puede denunciar violencia económica, psicológica. Exacto, todos los tipos de violencia que se prevén, que tenemos normativas de distintas jerarquías, desde internacional hasta locales, que hacen referencia a los tipos de violencia, y nuestra ley no faculta tomar determinados tipos de medidas diferentes conforme el tipo de violencia. Ahora, hay una diferencia entre el accionar del juzgado de familia, niñez y adolescencia y lo que puede hacer una fiscalía. El juzgado toma esas medidas cautelares, esas medidas que usted señala implican hacer cesar la violencia. La fiscalía tiene que investigar lo que puede ser un delito penal. Cuando la mujer va golpeada, aparece como una evidencia, ¿no? El delito penal. Cuando
se trata de otros episodios, violencia económica, psicológica y demás. ¿Hay una actuación de la Fiscalía? ¿Se puede entender eso como un delito penal o esto sigue en los cauces del juzgado familiar? Y habrá que ver cada caso en particular, porque desde la Fiscalía y desde el derecho penal eso debería configurarse un delito, con lo cual habrá que hacer la investigación y poder establecer que esa conducta se configura dentro de una figura delictiva. Algo que parece importante y se está claramente promoviendo es la perspectiva de género. Hablamos también hace un momento que había durante muchos años hechos y tal vez las generaciones que nos antecedieron, nuestras abuelas y tal vez antes, concebían ciertas maneras, ciertos tratos casi naturalizadas. Hoy eso claramente se tiene que superar y se tiene que superar desde los distintos ámbitos bajo lo que se llama perspectiva de género. Bueno, las marchas de Ni Una Menos. Yo recuerdo en particular la primera de las marchas cuando no hablábamos con los casos más resonantes, sino con muchas mujeres comunes, ¿no? Claro. Y adultas mayores que nos decían, bueno, a mí me pegaban Claro. y lo naturalizaba como parte de esa convivencia que en algún momento, bueno, una cachetada, ¿no? Y esas situaciones derivan en situaciones cada vez más graves, dramáticas, que por suerte hoy se visibilizan. Ahora, también aquellas movilizaciones pidieron desde un principio una justicia con perspectiva de género. Exacto. Una reforma judicial transfeminista, es decir, que conciba las diferencias, las diversidades, el rol de la mujer. Me parece que la justicia no nos está preguntando eso, nos está interpelando esto, por lo menos en lo que nosotros podemos acceder públicamente, ¿no? A través de los medios. Yo creo que se hace un gran esfuerzo porque en realidad es nuestra responsabilidad. Cada uno desde su rol tiene la obligación de hacerlo. Es decir, nosotros desde el Poder Judicial nos formamos y asumimos este compromiso, pero claro está, debe haber muchísimo por hacer, ¿sí? Esto de la perspectiva de género implica que remover muchos estereotipos, muchos modelos que a veces estaban enraizados en nuestro ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de concebir. Todo esto es un gran movimiento que, como usted dice, se está gestando. Estamos siendo partícipes y tenemos que ser protagonistas. Y claramente la justicia tiene que abordarlo desde ese lugar y desde esa perspectiva. Entiendo que hay un compromiso y también hay una realidad muy compleja, una realidad que se complejiza, situaciones que son difíciles, pero que también que se van visibilizando. En los jueces hombres me refiero, sobre todo aquellos que están hace muchos años, jueces hombres, fiscales hombres. Pienso también hasta en los secretarios hombres, ¿no? Que tienen que receptar, digamos, muchas veces. Advierte que hay una convicción de decir, hemos hecho las cosas mal, porque periodísticamente también nos replanteamos. Nosotros utilizábamos hace 10 años palabras que hoy no las utilizamos, hacíamos abordajes que hoy no hacemos y de los que probablemente hasta nos avergonzamos. Vemos ese video hace 10 años y decimos, ¿cómo podemos hacer el abordaje de esta manera? Ahora, ¿esto aparece también en la justicia, ese replanteo, ese reconsiderar? Yo creo que necesitamos hacerlo. Más allá de una cuestión de género, todos estamos llamados a hacer ese replanteo, con mayor responsabilidad en el ámbito de la justicia, con distintas y diferentes responsabilidades sociales también. Cada uno como persona estamos llamados a hacernos este replanteo. Coincido, mayor responsabilidad nos cabe a cada uno. Habrá planteos o cuestiones que antes eran naturales o normalizadas, hoy no. Hoy lo tenemos que mirar desde otro ángulo, desde otra mirada y el Poder Judicial también se va ayornando, también tiene la obligación de asumir este cambio y en las sentencias también lo estamos viendo, en los fallos, en las resoluciones, una clara, digamos, perspectiva de género que tal vez si pudiéramos hacer una retrospectiva hay un cambio que se da. Claramente estos cambios sociales los podremos ver también con el tiempo porque lo estamos transcurriendo, estamos siendo parte también de este cambio. Le voy a plantear un desafío, doctora. A mí me parece que también resulta muy valioso que haya una mayor comunicación por parte de la justicia. A veces vemos episodios, por ejemplo, no sé, un juez que pone a sus secretarias y demás vestidas de mini para informarle, por ejemplo, de Mickey, para informar o determinado
determinado fallo, o que cambia el lenguaje, pero son episodios como aislados. Hay una necesidad también de comunicar esas circunstancias, esos cambios que la propia justicia está referenciando. Pero quería preguntarle en particular de los niños, niñas y adolescentes, porque también son víctimas de todas estas circunstancias. Charlábamos previamente lo que ha significado lo emocional, la pandemia, cómo hechos coyunturales, más los que históricamente lamentablemente afectan a la niñez, la hacen aún más vulnerable. Exactamente, sí, estamos en una situación de complejidad, y si trabajamos en nuestro ámbito con la vulnerabilidad, las infancias también están en una clara situación de vulnerabilidad. Es decir, hay, como usted dijo, la pandemia muchas veces ha impactado en la vida de los niños, niñas, adolescentes, niños que por ahí se encontraban en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en los espacios educativos. Esto también muchas veces ha hecho que la pandemia pusiera un obstáculo, ¿no?, a esa continuidad. Entonces, ¿esto ha visibilizado que han dejado la escuela? Muchos han dejado la escuela. Entonces, volvemos a lo mismo, la necesidad de que todas las áreas sociales, todos los actores, los efectores sociales, estemos presentes y trabajando mancomunadamente en pos de una finalidad más, digamos, que importante, que es de una infancia que pueda realmente ver sus derechos ejercidos y no como una utopía difícil de alcanzar. ¿Y eso, sí, ¿cómo se incluyen a las otras áreas? Porque digo, acá imagino que aparece el trabajo social, la psicología, los diferentes roles del Estado, las organizaciones barriales. ¿Cómo se logra eso incluir desde la justicia? Desde el abordaje de las distintas temáticas, ya sea cuanto de la infancia, por ejemplo, bueno, uno trabaja también con los organismos de aplicación, como son la CENAF, pero también aparece muy importante convocar a las escuelas, a los referentes afectivos, lo que usted decía, o sea, abrir estas puertas a la comunidad en busca de soluciones también que sean sostenibles. Las personas no viven aisladas, sino que viven claramente en la sociedad y en una vida de relación. Entonces, el compromiso, la permanencia, el estar atento de distintas áreas, creo que puede también colaborar en la búsqueda de soluciones, pero de soluciones sostenibles, soluciones de presente y soluciones también hacia el futuro. Y pensaba, ¿no?, en todo este análisis que usted realiza, doctora, la necesidad de evitar el concepto de la litigiosidad como el fin último, ¿no? El fin primario y el último, es decir, que en el medio no haya diálogo, que no haya consenso, que no se escuche al otro, que no se interprete al conflicto como una posibilidad de solución, sino como el conflicto permanente. Y eso termina ¿dónde? En una condena. Y aún así el conflicto continúa. Mire, creo que hay distintos tipos de conflictos, ¿no? Habrá conflictos que no les queda otro camino que transitar el camino de la justicia. Bueno, la violencia de género es exactamente. La simetría enorme entre el agresor y la víctima, ¿no? El desequilibrio de poder realmente excluye cualquier otra posibilidad de abordaje de diálogo, al menos mientras esa violencia exista y esté allí. Pero también, como usted dice, como sociedad estamos interpelados a encontrar otras soluciones. Hay caminos de desjudicialización, tal vez los procesos de mediación, que vuelvo a repetir, no se aplican en el ámbito de la violencia, pero sí en muchos otros conflictos de carácter familiar, y en donde a lo mejor ese espacio también le permite a las personas encontrar otro tipo de herramientas de diálogo, de poder encontrarse con el otro, en construir también soluciones por sí mismos, con la ayuda claramente de un mediador, de un especialista en la gestión del conflicto. Tal vez si muchos conflictos pudieran encontrar esa senda, en el ámbito de la justicia pudieran estar aquellos conflictos que ya no se advierten otras posibilidades, y bueno, tratar esos. Pero bueno, pensar también en otras posibilidades, en otros caminos, y tal vez esto que usted dice, el concepto del diálogo, cuando se puede ejercer, cuando se puede dar, y en algunos conflictos, por ejemplo en los familiares, entiendo que pueden ser herramientas muy beneficiosas, no solamente
para los adultos, sino también para los niños. Vamos a ver si lo tenemos a mano, Alejandro, allí, los datos de los teléfonos donde las víctimas de violencia de género pueden realizar las denuncias. Unidad Judicial Centro, que es la comisaría, la jefatura, allí en calle Belgrano, 4672-126. La Unidad Judicial Banda Norte, que funciona en la misma comisaría de Banda Norte, 4664-437. Y la Unidad Judicial de Alberdi, que funciona allí en la calle Montevideo, en la comisaría de Alberdi, 4750-061. La Defensoría del Pueblo, 4671-211. La Secretaría de Género de Río Cuarto, 4672-535. Los vamos a ir repitiendo seguramente en el transcurrir de la semana. Doctora, yo quiero agradecerle muchísimo que nos haya permitido no solamente este análisis, este debate, sino conocer más en detalle. Hay me parece que una batalla que hay que dar fundamental, que es la de la comunicación, la de la información. Cuando uno conoce más, puede actuar mejor. Y me parece que sobre todo en algunos sectores es fundamental, porque esa falta de información o de comunicación actúa como una barrera que muchas veces imposibilita la denuncia o sobre todo la posibilidad de acceder a una respuesta. Muchísimas gracias, doctora. La agradecida soy yo y coincido. Estos espacios nos permiten visibilizarnos, nos permite comunicar. Y bueno, le agradezco, la verdad, la oportunidad. Muchísimas gracias. La doctora María Cristina Cabañaro, quien es jueza de niñez y familia en Río Cuarto. Voy a comenzar conmigo y en todo caso con el sector que representamos, que es el del periodismo y la comunicación. ¿Cuánta necesidad que hay de bajar en términos más mundanos los decibeles, de sentirnos menos irascibles, menos violentos, de no emitir un discurso que nos lleve a situaciones violentas? Y de allí trasciende a toda la sociedad, ¿no? Diciembre es un mes muy sensible emocionalmente, pero nos estamos encontrando con situaciones de muchas advertencias que nos interpelan. La de la violencia fundamentalmente y la de la violencia de género. Bueno, un lugar en el que debemos comprometernos no solamente con las normas, con las sanciones, con el orden, con la actitud preventiva o represiva por parte de la policía, sino con lo que nosotros, cada uno de nosotros podemos hacer socialmente.